Muy bien, de las enzimas, regresando un poquito a la clasificación de acuerdo al mecanismo de acción, teníamos 6 clasificaciones, ¿verdad? Las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, iriasas, isomerasas y las ligasas, y de cada una tiene su función específica. Vamos a hablar ahorita específicamente de las oxidorreductasas. No porque sean más importantes, porque todas las enzimas son importantes, ¿no? Algunas son importantes para descubrir medicamentos, algunas para descubrir enfermedades, otras son importantes porque nuestro cuerpo todas las vías metabólicas las tienen para realizar el metabolismo. Esas son las oxidorreductasas, las enzimas que hacen oxidaciones biológicas. ¿Qué es una oxidación biológica? Se van a acordar que todas las vías metabólicas necesitan estas enzimas, ¿no? Todo nuestro metabolismo. Tenemos una molécula, un bioelemento, qué sé yo, un átomo, y este átomo va a perder su electrón y este otro va a ganar. ¿Se acuerdan? Así siempre tiene que ser. Este tiene que dar el equilibrio de 8 y este el equilibrio de 8 también en su último orbital. Este ha perdido un electrón, entonces dice que se ha oxidado. Este ha ganado electrones, se dice que se ha reducido. Entonces, oxidación es la pérdida de electrones y reducción es la ganancia de electrones. La mayoría de las reacciones químicas de los sistemas biológicos, de todas nuestras vías metabólicas, se dan por este tipo de reacción química: ganancia y pérdida de electrones. Por no decir todas, la mayoría se da por esto, cuando estamos hablando de metabolismo celular. Entonces ya tenemos dos conceptos bien definidos: qué es oxidación y qué es reducción. Ahora vamos a añadir otros dos conceptos más: qué es agente reductor y agente oxidante. Para que haya esta dinámica de redox, se dice redox porque es reducción, oxidación, ¿verdad? De oxidación y de reducción. Tiene que haber un átomo o una molécula que entrega, que pierde, que dona los electrones. Y esta molécula se le llama agente reductor. Pero esta molécula, ¿qué va a pasar con esta molécula? Se va a oxidar. Entonces, esta molécula se oxida, libera los electrones y hace que la otra molécula se reduzca. Por eso se llama agente reductor. Muy bien. Y la otra, ¿qué se llamaría? Agente oxidante. ¿Qué pasa con el agente oxidante? Es la molécula que gana los electrones. Esta molécula que gana va a ser considerada agente oxidante. ¿Por qué? Porque está haciendo que la otra molécula se oxide, ¿verdad? Y esta molécula que gana los electrones se reduce. Entonces ya tenemos 4 conceptos: oxidación, pérdida de electrones; reducción, ganancia de electrones; agente reductor, molécula que se oxida liberando electrones; agente oxidante, molécula que se reduce, que va a capturar estos electrones. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Aquí una molécula va a ganar los 2 electrones y los electrones se ganan en forma de hidrogeniones, ¿no? Cada hidrógeno tiene un electrón. Y acá no había este hidrógeno y este hidrógeno tampoco. Esa molécula se llama FAT. Es un colaborador enzimático, ¿no? Si se acuerdan de los colaboradores, había grupos prostéticos, cofactores y coenzimas. Esta es una coenzima. Entonces aquí tenemos FAT oxidado, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el FAT reducido. Así sería su estado reducido. Entonces aquí ha ganado electrones. ¿Y qué es lo importante de esto? Esta molécula que ha ganado electrones puede viajar por nuestro cuerpo, ir a otro lugar y liberar sus electrones. ¿Y qué va a pasar? Se va a volver a oxidar. Pues hemos dicho que son transportadores energéticos. Muy bien, ese es un ejemplo que lo hemos puesto porque siempre vamos a ver a la molécula de FAT. Ahora, a nivel general, todas las enzimas oxidorreductasas hacen oxidación y reducción, pero específicamente cómo lo hacen, tenemos 4 subclasificaciones dentro de las oxidorreductasas: las deshidrogenasas, las oxidasas, las oxigenasas y las hidroperoxidasas. Todas estas hacen reacciones de óxido-reducción, pero cada una varía un poco. Vamos a ir viendo. Vamos a empezar con las oxidasas. ¿Qué es lo que hacen las oxidasas?
Las oxidasas, como vemos en este esquema, esto lo tienen que entender bien porque no es muy complicado. Tenemos una molécula, cualquier molécula, ¿no? Y esta molécula está representada así porque va a perder sus dos hidrogeniones, pierde, ¿no? Se oxida. ¿Cuál va a ser la molécula que va a recibir? El oxígeno. Entonces, acá tenemos, ¿no? El oxígeno. Recibe los electrones. Puede ser el oxígeno molecular, es decir, los dos átomos de oxígeno, o puede ser la mitad del oxígeno, solamente un átomo de oxígeno. Entonces, como dice, las oxidasas realizan, estas enzimas, la transferencia de electrones al oxígeno. Le dan los electrones hacia el oxígeno. Y nos generan como producto peróxido de hidrógeno o también agua, ¿no? Las enzimas encargadas de sintetizar agua son las oxidasas. Las enzimas de sintetizar peróxido de hidrógeno son las oxidasas. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que utilizan el oxígeno y sintetizan agua? Las oxidasas. De hecho, que el oxígeno en nuestro cuerpo, que lo consumimos todos los días, que lo necesitamos, va a ir a la célula, va a ser transportado, ¿no?, por la hemoglobina, y en la célula hace la respiración celular. Y al final de cumplir su función, se reduce, se convierte en agua, y ahí termina su función, ¿verdad? O en agua o en peróxido de hidrógeno. Ejemplos de estas enzimas, solo para mencionar ejemplos, la citocromo oxidasa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los citocromos cuando hemos hablado de las hemoproteínas? Había la hemoglobina, la mioglobina, las catalasas y los citocromos. Entonces los citocromos son hemoproteínas, pero también son enzimas que están distribuidas en diferentes células de nuestro cuerpo, que están casi en la mayoría de las células de nuestro cuerpo dentro de la mitocondria. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas oxidasas, la citocromo? Transfieren electrones en la cadena de transporte de electrones, en la cadena respiratoria. Y al final, ¿y cuál es el objetivo del oxígeno? Su último objetivo es ser el último aceptor en la cadena de transporte de electrones y convertirse en agua. Entonces, esto lo vamos a ver cuando veamos la cadena de transporte de electrones en la respiración celular en la siguiente clase. Hay otros ejemplos, la aminoxidasa, glucosa oxidasa, sentinoxidasa. Se van a acordar porque acaban en oxidasa. Por ejemplo, este es otro ejemplo de una enzima regulatoria. La santinoxidasa utiliza las purinas, los ácidos nucleicos, y lo convierte en ácido úrico. Entonces, hay pacientes que su ácido úrico está muy elevado y tienen muchas patologías, como la gota. ¿Qué voy a hacer yo? Les voy a dar medicamentos. Este es un enzima regulador que inhibe a la santina oxidasa y de esa manera baja su nivel de ácido úrico, ¿no? Ese es un ejemplo. Las L-aminoxidasas hacen oxidación de los aminoácidos en el riñón. Entonces esta se encuentra muy abundante en el riñón. Y de la glucosa vamos a ver el siguiente tema, en la glucólisis. Luego tenemos las oxigenasas. Oxigenasas. ¿Qué hacen estas? Oxigenación. Incorporan oxígeno a moléculas. Pueden incorporar un átomo del oxígeno y se llaman monooxigenasas. O pueden incorporar dos átomos del oxígeno y se llaman dioxigenasas. Entonces, las oxigenasas son enzimas que hacen que una molécula acepte una parte del oxígeno, los electrones del oxígeno. Y de esa manera nos van a generar este grupo funcional que lo conocemos, que es el grupo hidroxílico. Entonces, las oxigenasas hacen hidroxilación. ¿Cómo? Incorporando oxígeno a las moléculas, que puede ser, en ese ejemplo, miren, esta cadena ramificada de benceno ha recibido los dos átomos de oxígeno, aquí y acá. Entonces, dos grupos hidroxilo. Aquí tenemos muchos ejemplos, pero el más importante es no es una enzima, es un complejo enzimático. Son muchas enzimas oxigenasas que se llama complejo citocromo P450. Estos están encargados y están abundantes en el hígado de participar del metabolismo de los medicamentos, de las toxinas, drogas, sustancias que pueden ser venenos para nosotros, de los xenobióticos.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Una hidroxilación. Porque cuando tú hidroxilas una molécula, la vuelves más soluble. Se vuelve hidrosoluble y más fácilmente se puede eliminar de nuestro cuerpo. El primer paso para poder eliminar es la hidroxilación. ¿Y quién hace eso? El citocromo P450, por ejemplo, que es muy importante eso en nuestro cuerpo. Nos ayuda a metabolizar los medicamentos. Y las deoxigenasas hacen el intercambio de aminoácidos. También tenemos muchos ejemplos: homogentizato de oxigenasa, hidroxiantranilato de oxigenasa, triptófano de oxigenasa. Hacen intercambio cuando hacen hidroxilación de estos medicamentos, de estos aminoácidos, de estas moléculas. Luego tenemos las deshidrogenasas. A veces pensamos que todas las oxidaciones biológicas tiene que haber oxígeno, y no es así. Las deshidrogenasas no usan oxígeno. Son las únicas enzimas que trabajan en condiciones anaeróbicas dentro de las oxidaciones biológicas, pero igual hacen oxidación. Las deshidrogenasas, ¿qué es lo que van a utilizar? Una coenzima. Entonces, ahí es lo que les decía, ¿no? FAT, NAD, estas coenzimas que vienen a partir de las vitaminas. Yo tengo una molécula aquí que va a perder sus electrones. Y necesito que esta energía o estos electrones, otros hidrogeniones, la capte otra molécula, pero está en otro lugar muy lejano que no va a poder hacer esa reacción química. Entonces yo tengo aquí un colaborador. Esta molécula va a perder sus electrones, va a venir una deshidrogenasa, esta enzima, y va a llevar esos electrones a FAT. Y FAT se va a reducir, ¿verdad? Va a ganar los electrones. Luego FAT va a poder viajar, va a poder ir a otros lugares, va a encontrarse con otra deshidrogenasa, va a entregar sus electrones a esta molécula y esa se va a reducir y FAT se va a volver a oxidar. Miren, hemos hecho que esta molécula lleve sus electrones a esta otra molécula. Esa es la función de las deshidrogenasas. Deshidrogenación, ¿no? Quitan los hidrógenos. Y emplean coenzimas para lograr esto. Ejemplos tenemos, por ejemplo, ahorita hemos hablado de la lactato deshidrogenasa, que es una enzima plasmona específica. ¿Se acuerdan que tiene 5 isoenzimas en diferentes lugares y que su función era convertir parte de la glucosa, una parte que la vamos a ver, en lactato, ¿no? Que el lactato o el ácido láctico es muy perjudicial en nuestro cuerpo cuando está muy elevado. Y entonces le quita electrones a parte de la molécula de la glucosa para liberar energía y que luego se convierta en energía útil en nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre con el piruvato, con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, siempre acaba con deshidrogenasa. Y todas las vías metabólicas, van a ver, tienen a estas enzimas que pueden tener distintos colaboradores. Esto es un ejemplo. Y finalmente las últimas enzimas, las hidroperoxidasas. Las hidroperoxidasas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sintetizar o van a liberar oxígeno. ¿Qué utilizan como sustrato? El peróxido de hidrógeno. ¿Y quién sintetiza peróxido de hidrógeno? Lo acabamos de ver. Las oxidasas. ¿Verdad? Las oxidasas generaban peróxido de hidrógeno. Entonces, las oxidasas y las hidroperoxidasas están bien relacionadas unas con otras. ¿Por qué? Las oxidasas generan peróxido de hidrógeno y las hidroperoxidasas utilizan como sustrato el peróxido de hidrógeno y lo van a convertir al peróxido de hidrógeno en sustancias que no sean tóxicas, agua y oxígeno, ¿no? Lo van a desdoblar. El peróxido de hidrógeno es muy perjudicial en nuestro cuerpo. Por eso cada vez que se genere peróxido de hidrógeno tiene que haber las hidroperoxidasas. Hay algunas células especializadas, por ejemplo los macrófagos, el hepatocito mismo y todas las células de retículo endotelial, que tienen que tener los peroxisomas, que son organelas especializadas que tienen hidroperoxidasas y oxidasas, ¿no? Para poder contrarrestar esto. Entonces utilizan como sustrato peróxido de hidrógeno y lo convierten en agua y oxígeno. Puede ser las peroxidasas o las catalasas. Viene de dos tipos, pero hacen lo mismo. Aquí tenemos ejemplos: glutatión peroxidasa,
catalasa, superóxido dismutasa, son considerados antioxidantes. Porque como antioxidantes tenemos muchas moléculas, ¿no? Enzimas, otras moléculas, vitaminas, pero también hay estas enzimas que son antioxidantes, que previenen que el peróxido de hidrógeno pueda hacer... ¿Qué es lo que hace el peróxido de hidrógeno? Nosotros sintetizamos peróxido de hidrógeno para eliminar a las bacterias de nuestro cuerpo, para poder matarlas en el fagolisosoma, por ejemplo, de los leucocitos. Las bacterias generan peróxido de hidrógeno para atacarnos a nosotros. Entonces, es muy perjudicial esto cuando está en exceso. Es beneficioso para poder protegernos, pero luego nos empieza a atacar. Entonces, tiene que haber algún sistema para neutralizarlo esto, y esas son las hidroperoxidasas, que luego de que cumpla su función, lo neutralicemos y se convierta en sustancias que ya no sean tóxicas, que ya no sean peligrosas, ¿ya? Por ejemplo, la superóxido dismutasa. Cuando hay demasiado oxígeno en el medio, el oxígeno, ¿en qué se va a convertir? Hemos dicho, en agua. Pero muchas veces escapa a la reducción y se oxida. Y se convierte en un superóxido. Este superóxido es un radical libre, igual que el peróxido de hidrógeno, que empieza a dañar nuestras células. Entonces viene la superóxido dismutasa y la desdobla y nos genera oxígeno otra vez. Entonces es muy importante, son considerados antioxidantes. Y vamos a profundizar sobre esto, sobre los radicales libres.